Entonces, ¿qué es lo que revisamos anteriormente? Que voy a retroceder un poquito. ¿Qué es lo que evalúa el examen que ustedes van a tener que dar? Un 60% casos prácticos, 20% prueba de conocimiento, 10 de competencias transversales y 10% la evidencia directa. El certificado que le entregamos nosotros, currículum vitae, etcétera. Competencias transversales, el que ustedes tengan capacidades de poder trabajar en equipo, comunicación efectiva, prueba de conocimiento, que es lo que ustedes van a tener que dar. Y el 60% es poner en práctica. Por eso hacemos este ejercicio. Entonces, es importante que ustedes sepan cuáles son las barreras, cuáles son las propuestas, cómo tener un indicador. Y para ello es importante que sepan qué es lo que hace un gestor: gestionar el proceso de inclusión laboral de personas con discapacidad dentro de la organización. Esto con un enfoque de derecho normativa vigente, a la base con estas competencias. Y ya les decía, el perfil del gestor o gestora requiere que ustedes sean capaces de gestionar, pero que además tengan esta competencia a la base: comunicación efectiva, trabajo en equipo, efectividad, resolución de problemas, iniciativa de aprendizaje y conducta segura. Y bajo esta mirada debemos tener en claro que existe un marco conceptual de la discapacidad en el que hemos pasado por distintos modelos. Hoy día el que prima es el modelo social, pero tuvimos el modelo de prescindencia, que es donde existe una carga social y el castigo divino, modelo médico rehabilitador, que hay un déficit que es de la persona, que es individual y que por lo tanto tiene que mejorarse, tiene que operarse, etcétera, para que se cure. Y el modelo social, que nos indica que hay una interacción entre la persona y las barreras. Y ahí es donde se genera la discapacidad. Entonces, ¿por qué hay estas barreras que son físicas, actitudinales, comunicacionales y organizacionales? Todo bajo una mirada de derecho, entendiendo que el enfoque de derecho, entendiendo que toda persona es sujeta de derecho. Entonces, y el concepto clave de la inclusión, que está establecido dentro de la ley 20.422, que es la ley 20.422. ¿Qué ley es? ¿Cómo se llama? ¿O cómo es conocida más bien? Igualdad de oportunidades. Exactamente. ¿Qué tipos de barreras son las que existen y que nos habla entonces este concepto? Existen barreras físicas, todo lo que es infraestructura, comunicacionales, porque puede que no haya un intérprete de lengua de señas, porque a lo mejor no hay un texto impreso, porque no tenemos pictograma, etcétera. Actitudinales, que son más bien la sobreprotección, los sesgos, los prejuicios. Y organizacionales, porque existen políticas, procesos que no están contemplando la diversidad de personas que existen. Y dentro de eso tenemos que tener claramente establecido que desarrollamos una línea, ¿no es cierto?, en cuanto a la normativa. Entonces, dentro de eso, bueno, la ley 20.267 es la que hace alusión específicamente respecto de la certificación de las competencias laborales y que no tiene que ver con inclusión, sino que con Chile Valora, que es este proceso de certificación. Por otro lado, la ley 20.422, que es la conocida como igualdad de oportunidades, que también es importante que ustedes la conozcan y que ya la conocemos más que bien, ¿no es cierto? Que ahí es donde está el concepto de discapacidad, de accesibilidad, de diseño universal y además de ajuste razonable, y que es clave en este sentido junto con la creación del SENADI. Por otro lado, ok, bienvenida Cata, estamos Hola. haciendo un resumen. Hola, hola. Tenemos la ley 21.015, que es conocida como la ley de inclusión laboral y que nos dice que tenemos que resguardar el 1% de personas con discapacidad para la contratación en aquellas empresas que tienen más de 100 trabajadores o trabajadoras públicas o privadas. Y si es que yo no voy a contratar de forma directa, es porque tengo dos razones fundadas y tengo dos medidas alternativas. ¿Cuáles son las razones fundadas y cuáles son las medidas alternativas? Una de las razones fundadas es que el cargo esté publicado en la bolsa de empleo por más de 30 días y no se acerque nadie a la postulación. Y la segunda razón fundada puede ser que el cargo exponga a la persona a algunos riesgos o peligros o que solo trabajen pocas personas y exista un solo cargo. Ok,
Muchas gracias por las razones del quehacer de la empresa u organización. Perfecto, o porque no se declara vacante. ¿Y cuáles son las medidas alternativas que yo tengo para poder dar cumplimiento si es que ya no lo puedo hacer de esa forma? La terciarización, Ujú. profesora. Sí, la tercerización o subcontratación de un tercero que dé cumplimiento o La la donación. donación. La donación. La donación, exactamente. Y tenemos la ley 21.275, que es la conocida como la del gestor o gestora de inclusión, que dice que toda empresa que tiene más de 100 trabajadores y que está cumpliendo con la ley 21.015 tiene que tener un gestor o gestora de inclusión y que tiene que estar certificado y acreditado por Chile Valora. Junto con eso, además, tiene que hacer el plan de inclusión, tiene que informar. ¿Y dónde va a informar? A la DT, A la DT si es una empresa y si es un servicio público. al servicio civil. Perfecto. Muy bien. Entonces, no tenemos que confundir las leyes: 20.422, 21.015, 21.275. Y la que sigue, la 21.690, que es la que nos habla de la cuota del 2%. ¿Qué conceptos son los que tienen que tener clarísimo accesibilidad universal? Accesibilidad universal es la condición que tienen que cumplir productos, servicios, comunicaciones para que puedan ser utilizados por todas las personas de forma autónoma, igualitaria, segura y además cómoda. Esas son las cuatro características para la accesibilidad universal. Y acá tenemos que considerar la accesibilidad en términos de infraestructura, ¿de qué más? Son tres cosas. Infraestructura, comunicaciones y digital o accesibilidad web. Son las tres líneas que tenemos que considerar dentro de la accesibilidad, porque yo tengo que poder comunicarme en todas las formas, tengo que poder trasladarme y tener una cadena de accesibilidad para poder hacerlo de forma autónoma, segura, cómoda y igual o equivalente al resto. Entonces, y además vamos a ver otro concepto que yo les decía, siempre se confunde accesibilidad universal con ajuste razonable y con diseño universal. ¿Qué es un ajuste razonable? Esta adaptación, ¿cierto?, que se realiza. Ujú. Exacto, son los apoyos para que las personas se puedan desempeñar en igualdad de condiciones que el resto. Entonces, lo que busca es reducir las brechas, las barreras que existen. Y en ese sentido, software de lector de pantalla puede ser, además, a lo mejor, incluso el que yo pueda ampliar la letra, ¿no es cierto? O otras alternativas que podamos encontrar. Estos tres conceptos, accesibilidad, ajuste razonable y diseño universal, son conceptos que están en la ley 20.422, junto con la definición de discapacidad y junto con hablarnos de igualdad de oportunidades. Entonces, ¿y qué es el diseño universal? Que es antes de la accesibilidad universal.
El diseño universal es como yo pienso el producto, el servicio que voy a realizar. No sé si están escribiendo. Se me quedó pegado el... No tengo que es para crear espacios, productos y servicios para que la use la mayor cantidad de gente posible. Perfecto. Y eso tiene 7 principios, fue creado por un arquitecto que se trasladaba en silla de ruedas y que dijo, esto hay que pensar el producto, hay que pensar el servicio, hay que pensar cómo yo voy a comunicar, cómo voy a armar el entorno, cómo lo voy, por eso es el diseño, cómo lo voy a crear para que sea accesible para todas las personas independiente de sus características motoras o no, de acuerdo a su edad, da exactamente lo mismo que todas las personas lo puedan utilizar, pero es como yo pienso el producto para poder desarrollarlo posteriormente. Entonces, la accesibilidad es cuando ya tengo la condición y cumplo con un entorno, con un producto, con un servicio que es para todas las personas. El diseño es cuando yo estoy creando el producto para ser desarrollado. Otro de los conceptos que es importante que ustedes tienen que conocer es el análisis de puesto de trabajo. ¿Y esto qué implica? Que cuando hacemos un análisis de puesto de trabajo tenemos que ir definiendo, ¿no es cierto?, identificando qué cosas. Primero, los antecedentes formales del cargo. ¿Cuáles son los antecedentes formales del cargo? Lo que pide el perfil para postular, ¿no? Ya, pero el antecedente formal del cargo es el nombre del cargo de partida, de quién depende dentro del organigrama. Además, ahí está el día, el horario, eso es. Todos los antecedentes que son propios de este cargo en cuestión. Después yo tengo los requisitos formales del cargo. Y ahí es qué es lo que yo necesito para postular. Tengo que tener educación universitaria o no, solo puede ser técnica, o tengo que tener cuarto medio, tengo que tener un curso de Excel, tengo que tener qué características, qué cantidad de años de experiencia son los requisitos formales. Entonces, antecedentes formales del cargo, requisitos. Junto con eso, además, yo tengo que tener claro cuáles son las funciones. Y esto requiere qué actividades se van a desempeñar. Las funciones, recordemos, la función es que yo soy contratada para poder hacer el aseo dentro de la oficina. Y dentro de esas actividades que voy a desarrollar, yo tengo que hacer aseo. Y los días, todos los días tengo que sacar los papeles de los papeleros. Todos los días tengo que pasar lustramuebles, todos los días o una vez a la semana voy a pasar la aspiradora industrial. Y para eso voy a definir funciones, actividades y qué herramientas son las que yo necesito para poder desempeñar mis funciones. Entonces, antecedentes formales del cargo, requisitos del cargo, las funciones. ¿Qué más necesitamos? ¿Se van acordando, no? Los factores funcionales. ¿Se acuerdan de los factores funcionales? Son 4. Y ahí yo tengo que hacer un análisis funcional. Y esto requiere que yo tengo que definir cuáles son los factores físicos que se requieren para que la persona se desempeñe. Tiene que estar parado, sentado, que hicimos el ejercicio. Tiene que trasladarse, tiene que hacer fuerza, que es parte de lo que, motricidad fina, ¿qué es lo que se requiere? Factor físico. Por otro lado, vamos a hacer un análisis de las funciones del factor comunicacional. Dentro del comunicacional, ¿cuáles irían? Visión, audición y el habla. Exacto. Que yo tengo que hablar, tengo que escuchar, tengo que ver. Eso es el comunicacional. Entonces, tenemos factor funcional,
físico, factor funcional, comunicacional. Nos quedan dos. ¿Cuáles son los otros? El Era cognitivo social. y el Cognitivo socioemocional. y el social. Perfecto. Y el cognitivo intelectual es si yo tengo que realizar alguna operación matemática, si tengo que tener memoria, si tengo que poner atención, todos los procesos cognitivos. Si tengo que ir, eh, tengo que estar constantemente aprendiendo nuevas fórmulas, etcétera. Y por otro lado, el social es trabajo en equipo, resolución de conflictos, eh, no es el ideal, ¿no es cierto?, pero manejo de estrés, etcétera. Todo eso va, tenemos dentro del análisis de puesto de trabajo, los requisitos, los antecedentes formales del cargo, los requisitos de este, qué es lo que se requiere, cuáles son las funciones, cuáles son los factores, además cuáles son los riesgos, cuáles son los elementos de protección personal que esa persona puede tener. Entonces, estamos claras con el análisis de puesto de trabajo para poder identificar qué me va a permitir los ajustes razonables. Porque una vez que yo ya tenga claro, puedo hacer el match con el perfil de cargo, contrato a alguien y yo ya voy a saber si esta persona necesita estar sentada todo el día, yo cuál puede ser mi ajuste razonable que puedo implementar en ese espacio. O si tiene que estar frente al computador, como yo ya hice el análisis de puesto de trabajo, yo ya sé que tiene que estar frente al computador, por lo tanto los ajustes razonables van a tener que ver con el quehacer que va a tener, pero solo lo voy a hacer una vez que contrate a la persona y que le pregunte qué es lo que necesita. Eso, respecto de eh, otro de los conceptos que tenemos que dominar es diagnóstico de inclusión. Y esto es parte de las tres UCL. Las tres UCL son hacer el diagnóstico, hacer el plan y hacer las capacitaciones correspondientes. Cuando hacemos el diagnóstico, ¿a qué nos referimos? A las condiciones en que se encuentra la organización. Perfecto, muy Es bien. como su realidad actual, con lo que tiene. ¿Cuál es nuestra línea base? Perfecto, súper. Y yo ahí lo voy a levantar a través de, voy a levantar toda esta información. Por un lado, haciendo análisis documental, por otro lado, haciendo inspección visual, ¿no es cierto? Revisando si tengo cumplimiento de la infraestructura. Y por último, también voy a hacer entrevistas, focus group, etcétera, para poder tener claridad de la percepción, que es otro de los factores que es fundamental. Levanto el diagnóstico, tengo mi línea base. Una vez que tengo el diagnóstico, hago el plan de inclusión laboral. Teniendo el plan de inclusión laboral, a través del qué es lo que yo voy a establecer. Hay que basarse en las normativas primeramente para saber con qué estamos cumpliendo y qué nos falta. Y Ujú. entiendo que en base a eso se empieza a generar como una carta Gantt, ¿sí? Súper. ¿Puede ser? Sí, sí, está perfecto, porque vamos a sistematizar todo lo que está dentro del diagnóstico y vamos a ver cuáles son las acciones, las medidas que vamos a tomar, cuáles son los objetivos que nos vamos a trazar, cuáles son los KPI, nuestros indicadores, cuáles son los plazos, cuáles son los responsables de cada una de estas acciones. Y eso nos va a permitir que nosotros avancemos a una organización, a una empresa mucho más inclusiva. Y además de eso, la tercera UCL es que tenemos que desarrollar capacitaciones y para eso tenemos que identificar cuáles son las necesidades de capacitación, las DNC. Ok, veamos estas imágenes en términos de accesibilidad universal. ¿Qué les parece? La escalera no es para nada accesibilidad universal, debiese haber una rampa cerca. Debiese haber una rampa, un ascensor, ¿no es cierto? Nos limita absolutamente y además tenemos un entorno lleno de obstáculos. ¿Qué más vemos ahí? Puertas pequeñas, no puede una silla acceder por ningún lado. Puertas pequeñas, no puedo, y hay riesgo de caída de las cajas, ¿no es cierto? Dentro de las tres Poca cosas. En la luz. segunda, poca Al menos luz, en la primera imagen se ve como un poco peligroso para todos, pienso sí. yo.
Y la efectivamente. segunda imagen, el piso es antideslizante y se ve angosto. Ujú. Ok. Igual, puertas pequeñas. Yo encuentro que la luz da ese como reflejo ¿cómo se llama? En el suelo, y el letrerito que está ahí es poco accesible para la discapacidad visual. Solo tenemos una forma de comunicación y es a través de, claro, la letra es clara, pero no tenemos braille, no tenemos otra forma de poder recibir esta información. Ok, y acá, ¿qué vemos en términos de accesibilidad universal? En la imagen de la izquierda se ve un acceso mucho más bajo, ¿cierto? Para poder hablar con la persona, mucho más accesible. Y en la imagen de la derecha están esos como mesas, eh, que no sé si es por el pasillo obstruido o son en realidad como las mesas las sillas que igual están como a una buena altura, según yo. No sé si estoy bien o estoy mal. Ujú. Claro, no está en una buena altura, podemos ver, tenemos harto espacio, buena iluminación, tenemos la otra, el espacio para la caja recaudadora, ¿no es cierto?, que tiene dos opciones, una más baja, que no sé si ustedes habían observado eso, que hay cajas que son más bajas dentro de los bancos. O sea, ahora que lo veo, claramente me hace ¿Te hace sentido. sentido? Antes no sé si lo veía como de esa manera. Ujú. Ok. Acá, Bueno, y claramente en la imagen de la derecha se ve que tiene un aparato que ayuda, ¿cierto?, a la escritura de personas con ujú, discapacidad. tenemos un ajuste razonable. Claro, sí, sí, Y notable. en la otra imagen, ¿es accesible? ¿No es accesible? Es cuando decimos, ¿la cultura está para todos y todas o no? O sea, igual yo he visto que, por ejemplo, en conciertos o en obras de teatro siempre hay asientos de adelante que se prioriza para personas con discapacidad y para poner en la silla de ruedas. De hecho, hay espacios como en los conciertos que se dejan Mm. mucho más libre en un costado para las personas con discapacidad para que puedan entrar con su silla de ruedas sin problema. No sé si a eso se refiere la imagen, la verdad. Sí, sí, pero acá, claro, nos falta como espacio, no tenemos ese contexto. En lo que se ve acá, una persona con discapacidad que se traslada en silla de ruedas no entra. No, claro, sí. Pero sí, claro, está en nuestro espacio. Entonces, tenemos tres unidades de competencia: coordinar el diagnóstico, gestionar la implementación, coordinar acciones de capacitación. Todas estas bajo un enfoque de derecho y acorde a la normativa vigente. En los tres casos, la misma síntesis. Cuando hablamos de la primera UCL, es que nosotros tenemos que coordinar el diagnóstico y eso recopilamos los antecedentes. ¿Y en qué aspecto lo hacemos? En todo y cada uno de los procesos que tiene la empresa. Vamos a hacer la recolección de datos de encuesta, de entrevista, revisión documental y además la observación. Con esto cumplimos con la ley 21.015 y la ley 21.275, porque como gestor o gestora tengo que hacer el diagnóstico, pero además estoy cumpliendo con la ley 21.015 que nos dice que yo tengo que tener claridad y la caracterización respecto de las personas con discapacidad que están dentro de la organización. Entonces, bueno, acá sale, ¿qué es lo que se levanta? La estructura organizacional, los cargos existentes, 21.015. Condiciones físicas y accesibilidad, que es parte de la ley 20.422. Política y procedimientos de recursos humanos,
Tenemos también la cultura organizacional. ¿No es cierto que lo vamos a revisar? Las actitudes del equipo, que lo vamos a levantar a través de estos procesos. Bueno, estamos cumpliendo con ambas leyes. El análisis funcional de los puestos de trabajo, que es parte de lo que yo ya les había señalado, porque ahí lo hacemos a través de la observación y mapeo. Identificación de las barreras físicas, comunicacionales, actitudinales y organizacionales que están presentes. En la UCL2 nosotros vamos a gestionar la implementación del plan. Y esto requiere que nosotros planteemos cuáles son nuestras metas SMART, ¿no es cierto? Que sean medibles, que sean específicas, que sean en un tiempo oportuno, que sean alcanzables y sean susceptibles de realizar. Por lo tanto, yo voy a definir cuáles son los objetivos que sean específicos y medibles. Y eso a través del diagnóstico que yo ya recabé, toda la evidencia y toda la información para después plantear a partir del diagnóstico los objetivos, la implementación y después evalúo. Entonces, acá es importante que nosotros tengamos claro que una estructura mínima tiene que tener. ¿Cuál es la brecha? Mi hallazgo, la brecha o el hallazgo que yo identifiqué, sin acceso a baño adaptado. ¿Cuál es la acción? ¿Cuál es la medida, la acción que yo voy a tomar? Instalar un baño accesible. ¿Quién es el responsable? La gerencia. Plazo 3 meses. Indicador baño habilitado y certificado. Evidencia, fotografía y certificado teórico. Ha ido y cumplimiento. Otra brecha, jefaturas, información en inclusión. La acción es un taller de sensibilización. Responsable, gestor, gestora. Plazo 1 mes, 100% jefatura. Ese es mi indicador. Y la evidencia, la lista de asistencia. Aquí tienen ustedes su carta GAN. La UCL3, coordinar acciones de capacitación sobre inclusión. Esto implica, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Detectar las necesidades. ¿A quién vamos a capacitar? ¿Qué es el objetivo de la capacitación? ¿Qué necesitamos capacitar? A partir de eso, ¿quiénes vamos a capacitar y qué necesitamos entregar en términos de conocimiento? Vamos a diseñar nuestro programa de capacitación, en el que vamos a definir cuáles son los objetivos de la capacitación, cómo lo vamos a hacer, cuál es la metodología, lo vamos a hacer online, lo vamos a hacer sincrónico, asincrónico, vale decir, así como estamos face to face ahora, o lo vamos a hacer asincrónico en una plataforma, o vamos a hacer híbrido. Eso significa que lo vamos a hacer mitad presencial o vamos a hacer una charla. ¿Y qué materiales son los que yo requiero? ¿Necesito una plataforma o necesito papeles, etcétera? ¿Cuáles son los tiempos? ¿Quiénes van a ser los responsables? Todo eso tengo que yo tenerlo plenamente definido. Diseño, implemento. Y cuando implemento, ¿qué es lo que voy a hacer? Talleres de sensibilización, una capacitación de la normativa, por ejemplo, o de los ajustes razonables. Implemento. Después tengo que evaluar. ¿Fue efectivo? Encuesta de satisfacción. Entonces, puedo hacer una prueba para poder medir, por un lado, si efectivamente cambió la percepción, por otro lado, si es que se adquirieron los conocimientos y es importante que nosotros siempre busquemos que exista una aplicación práctica. Entonces, ¿cuál es un ejemplo de un programa de capacitación? Ustedes van a tener que establecer 3 actividades de capacitación, se los van a pedir. Bloque 1, 60 minutos, contenido, discapacidad, enfoque de derecho, metodología, exposición, video, preguntas. Bloque 2, de 60 minutos, barreras y ajustes razonables, una metodología de análisis de casos grupales. El bloque 3, lenguaje inclusivo y una comunicación respetuosa, role-playing y un debate guiado. Y el bloque 4, un plan de acción personal y compromiso. Y eso nos va a llevar a que tengamos con metodología un trabajo individual y una plenaria. ¿Dudas, consultas? Vamos al ensayo. ¿Sí? ¿Estamos? Igual, antes de eso, les voy a mostrar otra presentación. Denme un segundo, que también resume, porque se lo había... ¿Qué es importante? Yo ya les había dicho, la UCL2, la implementación y la capacitación, porque con la UCL2 ambas vamos a tener una infraestructura técnica y vamos a tener además una mentalidad organizacional. Entonces vamos a trabajar en la capacitación, todos los sesgos, todos los prejuicios, y por otro lado en la implementación, que es la UCL2, que es el plan, nos va a permitir planificar, establecer qué acciones, los ajustes y diseñar adecuadamente. Entonces ambas instancias nos van a propiciar, luego de haber levantado el diagnóstico, el que nosotros incorporemos todo para una cultura
que sea sostenible. Entonces, ¿qué son fundamentos estratégicos de la Ley 20.422? Accesibilidad universal, diseño universal y ajuste razonable. Y además tenemos que tener claro que cuando nosotros hacemos el proceso de implementación, ¿no es cierto? Nosotros vamos a coordinar el diseño, vamos a implementar y después ejecutamos y esto lo vamos a estar constantemente cambiando. Por otro lado, que es importante para poder tener una gestión de recursos humanos que sea inclusiva, tenemos que orientar adecuadamente a las organizaciones sobre cómo tienen que adecuar sus procesos de reclutamiento, de selección, las entrevistas, la inducción y después la capacitación para la inclusión de las personas. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Para poder atraer y tener una selección inclusiva, un análisis de puesto de trabajo, que es lo que ya hemos revisado, entrevistas y pruebas que sean accesibles y que las personas, por lo tanto, puedan acceder a esas ofertas laborales, hacer una selección basada en competencias, no en la discapacidad, en las competencias que tiene la persona para desempeñar el cargo. Y todo eso lo vamos a reforzar cuando tengamos una inducción que tenga un sentido de pertenencia para que las personas puedan desempeñarse adecuadamente. Vamos a capacitar bajo un diseño universal, y esto implica que tengamos todos los tipos de comunicación para transmitir el mensaje. Y vamos a utilizar tecnologías de inclusión como lectoreo de pantalla, todo lo que se requiera. ¿Cómo cumplimos con la ley 21.015? Tenemos que el 1% accedemos al portal, así se hace el proceso, accedemos al portal, nos vamos a la sección que dice contratos y despidos y ahí vamos a la opción que dice inclusión laboral. Esto para quienes, empresas u organizaciones de más de 100 trabajadores y trabajadoras, cuota obligatoria del 1%, ¿no es cierto? Contratado, y esto se hace el 31 de enero. Si es multiroot, tienen que hacer una carga con la sentencia judicial. Primero hacen la declaración de los trabajadores y trabajadoras que da cuenta de todos los trabajadores que ustedes tienen y que están de acuerdo a la planilla de cotizaciones. Tienen que registrar el RUT del que el gestor que está certificado, va a aparecer, y tienen que subir la política de inclusión. ¿Qué van a subir dentro de la política de inclusión? El diagnóstico, el plan de acción y la capacitación que van a realizar. Entonces, dentro de este archivo, que tiene que ser un PDF, ustedes identifican los obstáculos en el diagnóstico, las barreras que existen. En el plan de acción van a trabajar en la cultura inclusiva y además en la inducción y en la gestión. Y en la capacitación, cuál va a ser este proceso para todos los trabajadores, dirigentes, etcétera. Luego que yo haya hecho todo eso, voy a tener la declaración vigente y el comprobante de que yo realicé el trámite. ¿Cómo es esto? Primero hacemos el cálculo el 31 de enero, tenemos que justificar el cumplimiento, entonces en caso de que yo no esté cumpliendo, tengo que mostrar las razones fundadas, naturaleza de las funciones con el informe técnico correspondiente, tengo que subirlo, las ofertas laborales, falta de interesados por publicaciones, yo creo que está súper resumido. Las elecciones de medida de cumplimiento, donaciones o contratos de tercerización. Y aquí la ley 20.690 cambia la ley 21.015 y nos dice que al menos tiene que ser dos organizaciones, máximo 50% cada una, y una tiene que estar fuera de la región metropolitana, y tiene que ser el valor de mayor de igual o dos ingresos mínimos mensuales por trabajador que no se contrató. Entonces, bueno, y tenemos que subir el contrato en el caso de que sea una tercerización y la empresa tiene que estar cumpliendo con la cuota de inclusión. Luego eso yo registro el gestor que tiene que estar certificado y acreditado por Chile Valora y voy dando cuenta, como ya les decía anteriormente, de las políticas. Y eso me va a dar el comprobante. Entonces, en la etapa 1 diseñamos el plan, cuáles son los hallazgos, identifico quiénes son mis actores, después proceso todo esto para hacer el análisis de puesto de trabajo, las evaluaciones, articulación con las redes, y quiénes son mis redes internas y tengo también redes externas. Senadi, Sense, Plajotec, tenemos también fundaciones, etcétera. Y como entregables yo voy a tener plan de inclusión validado normativamente y las acciones de mitigación y un cuadro de los KPI. Entonces, cuando yo voy a hacer el ajuste razonable, tengo que ver cuál es la necesidad, si responde o no a la necesidad que tiene este trabajador,
¿Es una solución práctica funcional? Sí. ¿El costo es sostenible por la empresa? Porque no puede haber una carga desproporcionada. Si es así, se implementa por escrito y hay un protocolo y el ajuste razonable no es un favor, es un derecho y que está establecido por ley. Entonces, ¿cómo lo hacemos para poder tener una selección tradicional que sea inclusiva? Tenemos que considerar que en el reclutamiento, textos que sean estandarizados, esto es cuando es tradicional, entrevista cuando son formatos únicos y rígidos, en la inducción una entrega manual. ¿Cómo lo hacemos inclusivo? Nuestras recomendaciones, que el reclutamiento tenga cláusulas que señalen la accesibilidad y que refieran concurso en el reclutamiento adscrito a la ley 21.015 o somos una empresa inclusiva y con múltiples formas de poder contactar a las personas. En la entrevista, flexibilidad del formato, intérprete de lengua de señas, herramientas digitales y foco en el perfil de competencia y no en el diagnóstico. Y la inducción, hacemos una evaluación que sea accesible al entorno con una charla previa y concientización al equipo. Entonces acá, cuando existe el lenguaje inclusivo, se cubre el puesto mucho más rápido. Después vamos a ejecutar y vamos a ver, por lo tanto, si esto está adecuado. Y para eso vamos a tener al centro, al talento, que va a tener un apoyo directo, una tutoría, una supervisión para acompañarle, que va a contar con adaptación, ajustes físicos y tecnológicos, y que va a articularse con las redes externas como la UMIL y otras fundaciones de apoyo. Esta es la metodología estrella de la intermediación laboral. Descubrir, diseñar, conectar, insertar y sostener, que implica que yo al descubrir tengo que hacer una evaluación ocupacional profunda, esto es propio de los terapeutas ocupacionales. Diseñar, yo voy a planificar cómo va a ser el itinerario que va a tener esta persona para insertarse. Conectar, yo me articulo con los empleadores y las redes de apoyo y los recursos comunitarios. Vamos a insertar y esto vamos a hacer un acompañamiento en el puesto de trabajo, vamos a entrenar a sus compañeros y compañeras y vamos a sostener porque la persona necesitamos que se quede. No nos sirve una persona que va a estar rotando constantemente. Entonces, eso es importante que quede también establecido. Entonces, después, KPI de inclusión. ¿Qué KPI tenemos? Tienen que ser, para que sea un indicador que nos permita, tiene que ser relevante, pertinente, claro, comparable y medible. Podemos medir el cumplimiento, podemos medir la retención, podemos medir la eficacia y podemos medir la cultura organizacional. En cumplimiento, el porcentaje de personas con discapacidad versus la dotación total. En retención, la tasa de retención ha sido tal versus la tasa de rotación general. La eficacia, el porcentaje de ajuste razonable se cumple en 95%. Mi sugerencia siempre es que sea en porcentaje, ustedes verán. Después, en términos de cultura, el porcentaje de nivel de satisfacción o de clima laboral. Me van diciendo si voy muy rápido. ¿Vamos bien? Porque estoy haciendo una mega síntesis. ¿Sí? Yo voy anotando si pudiera ir un poquitín más lento, solo un poquito, porque voy bien, pero voy anotando. Porfis. Ok, ya. De todas formas, recuerden que está grabado y que además de eso, ustedes se quedan con esta presentación, que se sube la clase correspondiente. Ya, tenemos el diagnóstico. En el diagnóstico, ¿qué hacemos? Que es parte de la UCLT, vamos a hacer un diagnóstico que nos va a permitir la capacitación. Esto es la capacitación. Hacemos un diagnóstico de las necesidades de capacitación. Vemos y tenemos que identificar a través de este diagnóstico los sesgos, las brechas para poder tener claridad de estos avances. Luego vamos a ejecutar todas las capacitaciones y vamos a ver qué es lo más adecuado. Y después de que implementamos, monitoreamos los resultados y vemos este análisis que sea y que nos permita poder medir, porque tenemos que saber cuánto es lo que se cumplió, cuánto es lo que no se cumplió de esto y por lo tanto, qué es lo que tenemos que mejorar para poder ir desarrollando una capacitación que sea más efectiva que la que a lo mejor no cumplimos en la totalidad. Cuando hacemos la detección de necesidades de capacitación, ¿qué tenemos que sistematizar? El alcance. ¿Cuál es la necesidad que yo tengo de capacitación? ¿Ocurre en un solo área o lo voy a hacer en toda la organización?
¿Cuál es la raíz? Y esto significa, es un problema técnico, nos faltan herramientas como por ejemplo un lenguaje inclusivo o tengo un sesgo inconsciente, tengo que trabajar sobre los mitos, las creencias, los estereotipos, los sesgos que están. La temporalidad, ¿cuándo lo necesito? ¿Tengo que hacerlo ya, la capacitación? Porque tengo una persona que se integra la próxima semana y no tengo ni una concientización al respecto. O es algo que puede ser más estructural y que puedo ir avanzando de a poco porque a lo mejor voy a ver las leyes y claro, necesito primero generar una sensibilización y después, ¿por qué lo estamos haciendo la normativa y todo lo que pueda significar? O al revés, ustedes tienen que ir viendo cuál es el tiempo más adecuado para cada una de las cosas y cuánto tiempo me va a tomar. Después tengo que diseñar y esto significa cuánto me va a costar, qué es lo que voy a hacer y cómo se va a realizar toda la capacitación. Entonces, una vez que yo ya lo tengo claro, voy a hacer una formación y tengo que ir viendo. Primero puedo generar y trabajar respecto de la concientización en general, la sensibilización, derribar mitos, etcétera, porque eso está a la base. Recordemos que los sesgos, los prejuicios es lo que más nos va a costar erradicar y lo que sí o sí es importante que hagamos. Entonces, primero hacemos el trabajo respecto a la cultura, la sensibilización. Luego tenemos que tener herramientas que sean directivas, formar a nuestros líderes, a nuestros equipos directivos, para poder desarrollar esta empatía, para poder gestionar la diversidad entre los equipos de trabajo y adecuar el entorno, para poder llegar después a una formación más específica con competencias técnicas, porque ya he trabajado todas las otras bases, como por ejemplo la introducción en lengua de señas, que yo les enseñe Morse, o algo que sea específico. Entonces nos vamos acotando. ¿Cuál es el impacto que tiene la charla de concientización? Es que esto nos permite que si nosotros antes teníamos riesgos en el entorno porque no había ninguna preparación y a lo mejor había mucho asistencialismo y a la persona se le victimizaba o se hacían muchos prejuicios desde el capacitismo, no, esta persona no va a ser capaz de hacerlo, que creemos que es más lento, versus que cuando capacitamos tenemos una empatía en el que todos y todos estamos en la misma sintonía, no subestimamos el talento. Hacemos una integración horizontal, esto significa que no es que yo esté ayudando a la otra persona, sino que trabajamos de forma colaborativa, conjunta, para poder respetarle su autonomía, pero también facilitar que no tenga barreras y se pueda incorporar adecuadamente. Y vamos a tener también un clima laboral que sea saludable, en el que exista un mayor sentido de pertenencia y un rendimiento colaborativo. Y acá quiero que veamos este videito. Hola, me llamo Olga Berrios y en este vídeo vamos a entrevistar a una experta en sistemas alternativos y aumentativos de comunicación. Ella se llama Clara Delgado, trabaja en el CEAPAC, es el Centro de Referencia Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas. Este centro es parte del INSERSO, que es el Instituto de Mayores y Servicios Sociales. Clara, muchas gracias por acompañarnos. Al menos yo casi no escucho nada. ¿No? Se los Bueno, Clara, tuvo. ¿de qué forma nos Espérenme, comunicamos las personas? ustedes me dicen. Por fin. Por supuesto, por supuesto. Tengo que salir de acá para subirles el volumen. Y les voy a subir acá también de nuevo. No debiera afectar, pero... ¿Sí? Hola, me llamo Olga Berrios y en este vídeo vamos a entrevistar a una experta en sistemas alternativos y aumentativos de comunicación. Ella se llama Clara Delgado, trabaja en el CEAPAC, es el Centro de Referencia Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas. Este centro es parte del INSERSO. ¿Se escucha ahí? Es Escucho que cuando bajito. empiezan, cuando hablan las niñas no se escucha. ¿Igual?
Está pausado. Hola, me llamo Olga ¿Sí? Berrios y en este vídeo vamos a entrevistar a una experta en sistemas alternativos y aumentativos. Hola, me llamo Olga Berrios y en este vídeo vamos a entrevistar a una experta en sistemas alternativos y aumentativos de comunicación. Ella se llama Clara Delgado, trabaja en el CEAPAC, es el Centro de Referencia Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas. Este centro es parte del INSERSO, que es el Instituto de Mayores y Servicios Sociales. Clara, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros, a vosotras y a Plena Inclusión por invitarme. Bueno, Clara, ¿de qué forma nos comunicamos las personas? Las personas nos comunicamos de muchas formas. Por ejemplo, hablamos, escribimos, dibujamos o hacemos gestos. Algunas personas con discapacidad tienen dificultades para comunicarse. Por ejemplo, no hablan o no se entiende bien lo que dicen. Estas personas utilizan otras formas para comunicarse. Estas formas de comunicación se llaman sistemas alternativos o aumentativos de comunicación. ¿Y qué diferencia hay entre un sistema alternativo y un sistema aumentativo de comunicación? Cuando una persona puede hablar pero utiliza pocas palabras o es difícil entenderla cuando habla, se llama sistema aumentativo de comunicación. La persona utiliza este sistema para comunicarse mucho mejor. El sistema alternativo de comunicación se utiliza cuando la persona no puede hablar. Es una forma de comunicarse sin utilizar el habla. Y Clara, ¿por qué son importantes estos sistemas? Comunicarse es muy importante para todas las personas. Cuando nos comunicamos, expresamos lo que sentimos y lo que queremos. Participamos en las actividades del colegio o del trabajo. Nos relacionamos con otras personas y tenemos amigos y amigas. Algunas personas con discapacidad pueden tener dificultades para hablar o incluso no hablar, pero pueden comunicarse con estos sistemas y participar en la sociedad. ¿Y qué personas usan estos sistemas? Cualquier persona con dificultades para comunicarse puede usar estos sistemas durante un tiempo o toda su vida. Los niños y niñas, los jóvenes, las personas adultas o las personas mayores pueden usar estos sistemas para comunicarse. Por ejemplo, personas con discapacidad intelectual, personas con sordoceguera, autismo, parálisis cerebral o enfermedades como la esclerosis lateral amiotrófica. Y bueno, ¿qué elementos forman los sistemas de comunicación? Las personas pueden comunicarse utilizando imágenes, como por ejemplo fotografías, dibujos, pictogramas, letras, palabras escritas y signos gestuales o letras realizadas con las manos. Entonces, ¿las lenguas de signos son un sistema alternativo o aumentativo de comunicación? Hay personas que utilizan signos gestuales para comunicarse. Cuando realizamos al mismo tiempo signos gestuales y palabras, se llama comunicación total o también comunicación bimodal. Por ejemplo, yo quiero una galleta. En estos casos es un sistema aumentativo de comunicación. La lengua de signos es diferente. La lengua de signos española es una lengua reconocida por una ley. En el ejemplo anterior, algunas personas sordas eligen comunicarse en lengua de signos. Es su lengua. Además hay lenguas de signos diferentes como los idiomas. Por ejemplo, la lengua de signos española y la lengua de signos catalana. ¿Y cómo se utilizan las imágenes o las palabras para comunicarse? Las imágenes y las palabras se colocan en un cuaderno, en un tablero o en un programa informático. En los cuadernos y tableros la persona señala la imagen o la palabra que quiere expresar y nosotros la decimos por ella. ¿Qué te pasa? Ah, que te duele mucho cuando tragas la comida. En los programas de comunicación la persona pulsa la imagen o la palabra y el programa la dice en voz alta. ¿Qué quieres tomar? Yo quiero tomar café. ¿Cuánto es? Yo quiero tomar café. ¿Cuánto es? Si la persona no puede señalar en un cuaderno o en un tablero de comunicación, necesita ayuda de la persona con la que habla. ¿Qué quieres hacer? ¿Ir a letras? ¿Ir a mensajes? Muy bien. Vamos a empezar por la primera fila. ¿Qué quieres hacer? ¿Está en la primera fila? ¿Segunda fila? Muy bien. De la segunda fila, ¿ir al centro de día? ¿Escribir en el ordenador? Perfecto, pues vamos allá.
Si es un programa de comunicación, puede necesitar para señalar el mensaje otros productos, como por ejemplo un ratón o un pulsador. ¿Qué hay que hacer para hablar con una persona que usa estos sistemas? Comunicarse con estos sistemas es más lento, por eso es muy importante dar tiempo a la persona para comunicarse y ser pacientes. Tenemos que esperar a que termine de comunicar el mensaje que nos quiere decir, porque la persona usa estos sistemas para comunicarse con cualquier persona y en cualquier lugar. Por eso es importante que la sociedad conozca estos sistemas de comunicación y sepa cómo comunicarse con estas personas. Comunicarse entonces es un derecho de las personas. Cuando nos comunicamos podemos ejercer derechos. Por ejemplo, podemos comunicar a nuestra persona de apoyo a quién queremos votar o participamos en una asociación y expresamos nuestras opiniones. Oh, pues qué interesante, Clara. Muchas gracias por compartir tu tiempo y tu conocimiento con todas y todos. Muchas gracias a vosotros y a vosotras por invitarme. Ya, no sé si lograron escuchar después algo más. ¿Están ahí o se me cayeron? ¿O me caí? Estamos acá. Se escuchaba súper bajo, pero lo que alcancé a escuchar en realidad Ya, eran los pero se logró distintos... entender un poco. Después igual ustedes van a tener el video, se los voy a mandar Sí, sí. para que puedan revisarlo adecuadamente. No sé por qué se me... Ahí sí. ¿Ya me escuchan bien? Sí, sí. Ya, perfecto. Se me había desconectado. Ya, entonces vamos a avanzar. Por lo tanto, ¿qué es importante? Que tenemos que considerar que la USL2, que es la implementación, está orientada a los procesos y la UCL3 a la cultura. Entonces, es importante que esto vaya a estar constantemente presente en nuestro quehacer. Ahora sí, teniendo claro, hicimos una revisión y un paso por todo. Vamos a ir a este ensayo que yo les decía. ¿Ven bien el ensayo? Sí, se ve. Ya. Entonces, ¿qué herramienta se define como proceso para obtener información relevante sobre un trabajo para asegurar la seguridad y comodidad del operario? Análisis de puesto de trabajo, evaluación funcional, intersectorialidad o diseño universal. ¿Qué dicen ustedes? Análisis de puesto de trabajo. Análisis de puesto de trabajo, ¿alguien más? Sí, igual decía la... Ah, Sí. Ok. El APT, la herramienta básica de recursos humanos para poder recopilar todos estos antecedentes. ¿Cuál de las siguientes opciones representa una clasificación reconocida de los tipos de discapacidad según la normativa chilena y la OMS, la Organización Mundial de la Salud? A, física, visual, emocional, genética. B, sensorial, cognitiva, comunicacional y conductual. C, física, sensorial, intelectual, psíquica y múltiple. D, mental, biológica, estructural y voluntaria. ¿Cuál es la alternativa? C. Física C, sensorial.
¿Qué dice el resto? La B. Ah, yo digo B. Tipos de discapacidad: sensorial, cognitiva, comunicacional y conductual. Tenemos es física, recordemos que física es una sensorial, auditiva o puede ser también visual, intelectual o cognitiva, psíquica o mental, y múltiple cuando puede ser la suma de estas. Entonces, estos son los tipos de discapacidad, que es lo primero que vimos. ¿Cuál de los modelos, de los siguientes modelos de comprensión de la discapacidad se basa en la interacción entre la persona y las barreras del entorno? Modelo médico, modelo caritativo, modelo moral, modelo social. La D, el modelo social. De modelo social. Y efectivamente, porque es la condición que representa una persona que, al interactuar con barreras del entorno, ve restringida su participación plena en igualdad de condiciones. Ok, según la ley 20.422 en Chile, que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad, ¿cómo se define la discapacidad? Es una condición exclusivamente médica que impide a una persona desempeñarse en el trabajo sin supervisión especial. B es toda deficiencia física o mental que causa dependencia total de una persona respecto a otra. C es la condición que presenta una persona que, al interactuar con diversas barreras del entorno, ve impedida o restringida su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás. C es una alteración congénita o adquirida que impide la movilidad física o la comunicación efectiva. La C. Sí. La C, lo vimos, ¿no es cierto?, antes, la condición que presenta una persona que al interactuar con diversas barreras, entonces, nada que ver, estaba mal esa respuesta. ¿Cuál es la obligación? Se nos cambió con otra. ¿Cuál es la obligación primordial de las empresas con 100 o más trabajadores o trabajadores según la ley 21.015 de inclusión laboral? Contratar al 1% de personas con discapacidad. B, eliminar todas las barreras arquitectónicas. C, certificar a los gerentes, las gerentas como expertos o expertas en lengua de señas. D, proveer de transporte de puerta a puerta. La A. Ah, A, la ley 21.015, 1%. ¿Cuál es uno de los requisitos del curso de gestor de inclusión laboral? A, experiencia previa en inclusión laboral, certificación en legislación, conocimiento de los procedimientos de la empresa, haber realizado cursos de comunicación efectiva. Para hacer este curso, ¿qué necesita? La C o la D. La C, creo. debería ser la B. Conocimiento de los procedimientos de la empresa. Por eso están en recursos humanos. Si ustedes no conocen la empresa, es difícil que puedan conocer cómo se gestiona el término, el reclutamiento y todas esas cosas. Ahora, no es una exigencia en los cursos, pero sí es importante que esté porque es parte de las unidades de competencia. Ok, ¿cuál es la unidad de competencia laboral 2 del gestor de inclusión e inclusión? A, construir un informe diagnóstico del estado de la organización en materias de inclusión laboral de personas con discapacidad. B, realizar la inspección de antecedentes vinculados con inclusión laboral de personas con discapacidad. C, coordinar la implementación del plan de inclusión laboral de personas con discapacidad de acuerdo a la normativa vigente y enfoque de derechos. D, muchas gracias, sistematizar la información vinculada con materias de inclusión laboral de personas con discapacidad. ¿Cuál es la UCL2? Creo que es la C. La C.
¿Qué dice el resto? Bienvenida, Naomi, que te caí. Es la C, coordinar la implementación del plan de inclusión. La UCL1, diagnóstico. UCL2, implementación del plan de inclusión. UCL3, coordinar las capacitaciones. Coordinar la implementación. ¿Cómo se certifican las competencias requeridas por el perfil de inclusión en el curso de inclusión laboral? A, por organismos privados acreditados por el Sistema Nacional de Certificación de Competencia Laboral establecido en la Ley 20.267, si le valora. B, por organismos públicos acreditados en el Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales. C, por el Ministerio del Trabajo y Previsión Social. D, por la institución educativa que imparte el curso. ¿Cómo certifican ustedes sus competencias? Me suena cuando hablamos este tema del el Chile Valora, la app, Ujú. esa me suena. Pues no Muchas sé cómo. gracias. Victoria, sí. Efectivamente es a través de Chile Valora y con organismos que son privados, que están acreditados. Existen algunas universidades como la Universidad Católica del Norte, la Universidad Católica de Temuco, pero que en general son todos organismos privados, pero que están en el Sistema Nacional de Certificación y que es de acuerdo a la Ley 20.267, que la vimos anteriormente. Chile Valora. ¿Qué establece la Ley 21.275 en relación a la inclusión laboral? A. Obliga a todas las empresas a contratar un porcentaje mínimo de personas con discapacidad. B. Promueve la inclusión laboral y establece la obligación de contar con un gestor o gestora de inclusión de personas con discapacidad en el trabajo. C. Solo aplica a empresas del sector público. D. No tiene relación con la inclusión laboral. B. B. Promueve la inclusión laboral y establece la obligación de contar con un gestor o gestora de inclusión de personas con discapacidad. ¿Qué empresas están obligadas a contar con un gestor o gestora de inclusión? Solo empresas públicas. B, empresas con más de 100 empleados o empleadas, todas las empresas sin excepción, empresas que tengan un porcentaje alto de empleados con discapacidad. La P, La B. ¿La D o la B? La B. ¿D de dedo o B de barco? Para no decir de burro. B de barco. B de barco, con más de 100 empleados, públicos o privadas. ¿Desde cuándo es obligatorio contar con un gestor de inclusión laboral certificado? ¿Desde el 2018, desde la sanción de la ley 21.275 el 2022, desde el 2020, desde que la empresa cumple con 50 empleados? Desde la sanción de la ley. Desde la sanción de la ley 21.275. Efectivamente. ¿Cuáles son los requisitos para obtener una certificación como gestor o gestora de inclusión laboral según Chile Valores? A, tener experiencia en recursos humanos y completar un curso específico. B, ser trabajador con discapacidad. C, ser gerente de marketing. D, solo tener estudios secundarios. La A, La A, tener experiencia en recursos humanos y completar un curso específico, que es este curso de gestor o gestora de inclusión. ¿Cuáles son las principales funciones de un gestor de inclusión? A, reclutar personal y gestionar pagos. B, diagnosticar, planificar, implementar y evaluar acciones para promover la inclusión de personas con discapacidad. C, supervisar la producción en una fábrica. D, gestionar solo la capacitación del personal. la B de barco. La B de barco, diagnosticar, planificar, implementar. Efectivamente, y evaluar todas las acciones. ¿Cómo se realiza un diagnóstico de inclusión laboral en una empresa? A, analizando las políticas existentes y entrevistando a los empleados.
B, solo mediante encuestas a los clientes. C, revisando únicamente los registros de pago. D, sin necesidad de ningún análisis previo. La A. La A. Ah, 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 ah. La A. Ya. Perfecto. Analizando las políticas existentes y entrevistando a los empleados. Porque hacemos, recordemos, la y revisión documental y además hacemos todas las encuestas de satisfacción, las encuestas de satisfacción, las encuestas, podemos hacer focus group, etcétera, entrevistas. ¿Qué implica la gestión de un plan de inclusión laboral? A, solo realizar campañas publicitarias. B, diseñar, ejecutar y monitorear acciones dirigidas a promover y mejorar la inclusión laboral. C, contratar solo a personas con discapacidad sin planificación adicional. D, realizar auditoría financiera. B de barco. B, nos dice acá también Cristian. B, nos dice la Cata. Diseñar y ejecutar efectivamente acciones dirigidas a promover y mejorar la inclusión laboral. ¿Qué tipo de ajustes y adaptaciones se pueden implementar para facilitar la inclusión de las personas con discapacidad? A, adaptaciones físicas, software accesibles, horarios flexibles, entre otros. B, solo ajustes en la vestimenta. C, no se necesita realizar ningún ajuste. D, solo ajustes en las instalaciones externas. La A. La A. Ya, muy bien, acá también me señalan la A. Adaptaciones físicas, software accesible, horario flexible, entre otros. ¿Qué habilidades y conocimientos son necesarios para un gestor o gestora de inclusión laboral eficaz? A, conocimiento en legislación, habilidades de comunicación, sensibilización y gestión de recursos humanos. B, solo conocimientos en finanzas. C, exclusivamente habilidades técnicas en informática. D, solo experiencia en ventas. La A. La A, conocimiento en legislación, efectivamente. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones refleja con mayor precisión el principio de accesibilidad universal según la legislación chilena? A. Implica crear espacios exclusivos para personas con discapacidad, asegurando su comodidad sin necesidad de compartir espacios con otras personas. B. Consiste en aplicar criterios de diseño que permitan el acceso, uso y desplazamiento a todas las personas sin importar su condición o edad. C. Se refiere únicamente a la construcción de rampas en edificios públicos o privados. D. Establece la obligación de implementar tecnología especializada únicamente para personas con discapacidad visual. La B. La B. Consiste en aplicar criterios de diseño que permitan el acceso, uso, desplazamiento de todas las personas sin importar su condición de edad. De acuerdo a la Ley 20.422, ¿cuál es la definición de ajuste razonable? A. Una política de Estado que obliga a contratar personas con discapacidad en proporción al tamaño de la empresa. B. Toda medida de carácter temporal que asegure el acceso prioritario a servicios básicos para personas con discapacidad. C. Modificaciones y adaptaciones necesarias que no impongan una carga desproporcionada y que garanticen igualdad de condiciones para personas con discapacidad. D. La provisión gratuita de ayudas técnicas para personas con discapacidad por parte del empleador. La C. La C. La modificaciones y adaptaciones necesarias que no impongan una carga desproporcionada. Acuérdense eso, no tiene que ser una carga desproporcionada. Yo no le puedo exigir a un empleador que, recuerden el ejemplo que yo les ponía de un auto, que no puede comprar un auto para que yo me pueda trasladar porque no tengo la posibilidad. Entonces, espero que vayan a garantizar el que yo pueda desempeñar mis funciones en igualdad de condiciones que el resto. ¿Cuál es una competencia fundamental que debe desarrollar un gestor o gestora de inclusión laboral, de acuerdo al perfil de Chile Valora? A. Realizar evaluaciones médicas para certificar el tipo de discapacidad de los trabajadores. B. Redactar informes técnicos para organismos de salud sobre accesibilidad universal. C. Coordinar procesos de diagnóstico participativo sobre inclusión en la organización y proponer acciones de mejora. D. Sustituir al Departamento de Recursos Humanos en la contratación de personas con discapacidad. La C. C. Coordinar un diagnóstico participativo sobre inclusión en la organización y proponer. ¿No es cierto? Es eso. ¿Cuál es el principal objetivo del análisis funcional de puestos de trabajo en contextos de inclusión laboral?
A, evaluar el nivel de productividad esperando que cada trabajador con discapacidad para asignarle las metas proporcionales. B, identificar los requerimientos físicos, cognitivos y sociales del puesto para implementar ajustes razonables que favorezcan su participación equitativa. C, establecer un listado detallado de tareas que solo puedan ser realizadas por trabajadores sin discapacidad. D, justificar la no contratación de personas con discapacidad en funciones que exijan altas demandas físicas. B, B. identificar los requerimientos físicos, cognitivos y sociales del puesto de trabajo. Y aquí también están los requerimientos comunicacionales. Ok, veamos este video que nos habla. Usted me dice, Orientaciones de política ¿se escucha bien? pública para la inclusión laboral de personas con discapacidad intelectual en Chile. Video basado en una investigación cualitativa en la que participaron 33 personas con discapacidad intelectual pertenecientes a la región metropolitana de Valparaíso y del Biobío, junto con informantes claves del mundo empresarial, educacional y de instituciones públicas. ¿Por qué es importante que las personas con discapacidad intelectual trabajen? Para mejorar nuestra calidad de vida, tener recursos económicos, sentir que somos capaces, ser independientes, de formar nuestras propias vidas y familias. Somos un aporte para el país, para el mundo. Tenemos buenas ideas y contribuimos a la sociedad. Porque tenemos derecho a trabajar y tener un futuro como cualquier otra persona. Y es necesario que se cumpla con el 2% de inclusión laboral que le exige la ley en Chile. ¿Qué deben hacer las empresas para mejorar la inclusión laboral? Ser respetuoso, tener empatía y promover ambientes laborales inclusivos que nos favorezcan en un buen trato, eliminen las barreras y brinden oportunidades para las demás personas. Capacitarse para facilitar los procesos de inclusión tanto en el sector público como privado. Necesitamos que nos den tiempo para aprender y contar con un gestor de inclusión laboral en el trabajo, que nos explique las tareas de manera simple, con apoyos e instrucciones claras. Tratarnos como personas adultas, reconociendo nuestro valor y la contribución que realizamos en el trabajo. ¿Cómo ha sido la experiencia de su empresa en la inclusión laboral de personas con discapacidad intelectual? Contamos con personas con discapacidad hace 13 años y trabajan como asistentes de biblioteca. Los beneficios han sido para el equipo y para la comunidad estudiantil. Es un aprendizaje permanente. Llevamos 8 años brindando oportunidades de práctica laboral. Actualmente tenemos contratadas a 2 personas en el área de cocina. Su desempeño ha sido satisfactorio, han adquirido mayores desafíos y son uno más en el equipo. ¿Cuáles son las claves para avanzar en inclusión laboral de personas con discapacidad intelectual? Transformar el sistema educativo hacia un modelo verdaderamente inclusivo, educando para la autonomía y el trabajo, contando con la certificación de competencias laborales que reconozcan las habilidades de las personas con discapacidad. Generar más programas de formación y articulación con el mercado laboral para ampliar las oportunidades. El acompañamiento que realizan los gestores de inclusión es clave para la permanencia y desarrollo de las personas con discapacidad en entornos laborales justos y accesibles. Las personas con discapacidad enriquecen los equipos y aportan valor a toda la sociedad. La inclusión laboral de mujeres con discapacidad exige políticas específicas con una mirada interseccional. ¿Cuál ha sido la importancia de esta investigación? Nos ha permitido continuar avanzando en los procesos de inclusión laboral de estudiantes, egresados y egresadas con discapacidad intelectual, visibilizando sus opiniones, generando participación y fomentando la concientización sobre su importancia en la incorporación al trabajo. Ha hecho posible seguir fortaleciendo la inclusión laboral de las personas con discapacidad desde un enfoque de derecho, generando orientaciones de política pública y una hoja de ruta construida de manera participativa con las propias personas con discapacidad, las instituciones y las empresas.
Este es un video reciente, de los últimos que salió, por eso se los quise compartir, porque si no me equivoco fue de marzo. Entonces, para que ustedes estén con esta información. Seguimos con la prueba. Ese fue un recreo, un mini recreo. ¿Cómo debe ser un aviso de empleo inclusivo? ¿Cómo tiene que ser? Para que sea inclusivo, ¿qué tiene que contar? Tiene que tener un lenguaje claro, inclusivo, no discriminatorio. ¿Ya? También tiene que especificar las funciones y las competencias. Ok. No sé si se debe considerar la pregunta, pero tiene que estar publicado en el diario de empleo, La Bolsa Bolsa de Nacional de Empleo, Empleo la Bolsa Nacional de Empleo. Y no me recuerdo quién más, profesora. se acoge a la ley 21.015. Descubrir funciones del cargo y no del cuerpo. Muy bien, perfecto. Entonces, pero para que sea inclusivo, recordemos que tiene que estar adecuado el lenguaje, está perfecto. Nosotros tenemos que considerar además que no sea en ningún caso discriminatorio y para que sea inclusivo, hacer alusión a la ley o señalar que somos una empresa, que estamos con valores inclusivos, que acogemos todas las diversidades y que buscamos talento. Pero lo mejor es siempre señalar que está acogido a la ley 21.015. ¿Qué funciones cumple un gestor de inclusión laboral? El diseño del plan de inclusión, ¿Ya? apoyo también en la selección del personal, ¿cierto? Puede ser. Eh, las capacitaciones a la empresa, la sensibilización respecto a la inclusión. eh, Antes de todo, Hace diagnósticos. el diagnóstico. Diagnóstico organizacional, sí. Perfecto. ¿Qué es la accesibilidad universal? Es la condición que deben cumplir los entornos y los productos de servicio para ser comprensibles. Ser utilizados por todas las personas en características de comodidad, de seguridad, de igualdad y de autonomía, que no requiera un esfuerzo. ¿Para qué nos sirven los ajustes razonables? Para reducir las brechas, para ¿Ya? realizar adaptaciones. Ujú. Súper. Son los apoyos que nos permiten que las personas desempeñen su función en igualdad de condiciones que el resto, teniendo acceso a las mismas oportunidades. ¿Cuál es el porcentaje de personas con discapacidad o personas con pensión de invalidez que deben tener las empresas de más de 100 trabajadores y trabajadoras? El 1%. Muy bien. ¿Cuál es la manera correcta de referirse a las PCD? Bueno, eso está como un poco como el caballo blanco de Napoleón. ¿Cómo nos referimos a las personas con discapacidad? Siempre, Era siempre decir primero la primero persona. persona. Persona con discapacidad, persona en situación de discapacidad, persona, siempre persona. ¿En qué consiste el análisis de puesto de trabajo? En los antecedentes formales del cargo, los requisitos del cargo, las funciones. Ujú. Perfecto. El Detectar análisis, barreras ¿ya? y proponer ajustes razonables. Súper. Ok. Análisis de caso. Carolina, una chica de 26 años de edad y con discapacidad intelectual se ha incorporado a una fábrica de galletas. Su supervisor, Nicolás, posee prejuicio en torno a las capacidades de las personas con este tipo de discapacidad.
y por lo tanto le da tareas muy sencillas. La mayor parte del tiempo Carolina no tiene funciones y se aburre. ¿Qué harías para poder mejorar la situación? Ustedes son gestores. ¿Qué hacen para poder mejorar la situación? Un análisis del puesto de trabajo. ¿Ya? Capacitación y sensibilización a su supervisor. Capacitación, sensibilización al supervisor, ¿no es cierto? Porque aquí claramente tenemos prejuicios con los cuales trabajar. Perfecto. Ok. Vamos a leer el siguiente y vamos a responder. Ana es una mujer con discapacidad visual que busca inserción laboral en una empresa del sector servicios. La empresa no cuenta con condiciones específicas para facilitar la inclusión de personas con discapacidad. Ana requiere adaptaciones en el lugar de trabajo y apoyo en la comunicación. ¿Cuáles son aquí? Y tenemos que identificar los principales obstáculos que enfrenta Ana para su inclusión laboral en este contexto. ¿Qué acciones y estrategias puedes proponer para facilitar su integración en la empresa, considerando la normativa chilena vigente? ¿Qué principios éticos y de igualdad deben respetarse en este proceso? Y vamos a diseñar un plan de intervención para Ana y considerando las etapas y los recursos necesarios. Para esto vamos a destinar 5 minutitos porque vamos a hacer un revisión flash. 5 minutos para que cada quien pueda completar. Agrupación.
¿Estamos? ¿Para que revisemos? Ya, veamos acá. No, me dice la empresa no cuenta con las adaptaciones para personas con discapacidad. Crear un diagnóstico, la pregunta 2, ¿qué acciones? Crear un diagnóstico para determinar la situación actual de la empresa. La número 3, ¿qué principios éticos deben respetarse? Ley 20.422 de igualdad de oportunidades. 4, generar el plan de inclusión. El plan de inclusión después lo van a tener que ir armando. Ok, muy bien. Muchas gracias. ¿Quién más podemos complementar acá? ¿Qué dice el resto? Yo identifiqué que en los obstáculos habían desconocimiento de la discapacidad visual, ¿cierto? ¿Ya? Habían falta de señalización que podría ser accesible, como el braille. eh, Ni siquiera decía como espacios aptos para también para una movilidad segura. O hay barreras Ujú. tecnológicas también, sistemas informáticos no accesibles. Y, y obviamente la falta de barrera comunicacional, porque información no disponible, la falta de comunicación no visual, ¿cierto? Y la falta de protocolos de apoyo. Ujú. Entonces, acostumbrémonos súper bien, Cata, acostumbrémonos a establecer barreras comunicacionales, barreras físicas, barreras, ¿sí? Se me apretó, disculpe. Es que le iba a Ay, escribir que yo sí. igual tenía algo ahí escrito ya. Ya, cuéntame. No, es que usted le estaba diciendo, de hecho, en las barreras actitudinales puse que el prejuicio es que creen que la persona con discapacidad visual no sirve. Ujú, Puse barreras físicas, ujú. barreras comunicacional y barreras en el proceso porque no hay ajustes razonables, ni Sí, inducción. y ahí podemos decir que son organizacionales porque la organización no cuenta con la... Perfecto. La pregunta 2 de las acciones y estrategias, ¿qué propondrían? Yo puse que deberíamos analizar qué hace Ana realmente en el puesto ¿Ya? y quizás implementar un lector de documentos Word, instrucciones verbales claras o, ¿cómo se llama esto? Con braille. ¿Ya? Y le puse que habría que capacitar al equipo con charlas para sacar mitos. Eso. Ujú. Súper. Muchas gracias. Cata, Cristian. Yo Perdimos a también, Cristian, parece. así como ajustes razonables e inmediatos le había puesto, así como obviamente instalación de algún tipo de pantalla o de lector o una adaptación en el computador, o algún tipo de material, como decía la compañera, en sistema braille, algo que fuese Ujú. más adaptable para la discapacidad visual. Perfecto. Súper. Yo tenía más o menos lo mismo. La empresa no cuenta con adaptación, falta crear diagnósticos. eh, con respecto al 3 los principios, ¿cuáles eran? La igualdad de la ley 20.422, hay que generar un plan de inclusión. No cuenta con gestor de inclusión por lo que se ve. Ujú. Perfecto. Y vamos al tiro con la otra. ¿Qué principios éticos de igualdad deben respetarse? Discapacidad igual a diversidad.
¿Ya? Y yo había puesto la autonomía, que era preguntarle a Ana en vez de decidir por ella. Ujú. Yo había identificado la dignidad de la persona, porque en el fondo no hay respeto Ya. tampoco por su autonomía, eh, Ujú. por su reconocimiento como sujeto de derecho. eh, y en el fondo también había puesto accesibilidad universal, eh, Sí. para- eh, porque en el fondo ahí también hay que diseñar algo para que ella pueda gestionar su empleo. Ujú. Perfecto. ¿Cristian? Ok. Obviamente. ¿Cuál es la importancia del marco legal en la gestión de la inclusión laboral en Chile? ¿De qué nos sirve tener este marco legal? Bueno, en este caso yo creo que para los gestores es prácticamente como una Biblia, porque todo lo tenemos que comparar con el marco legal para poder dar cumplimiento de forma correcta en las organizaciones. Y otra cosa que igual yo creo que es tanta información que uno no se lo puede recordar todo a dónde tiene que acudir, es al marco legal. O sea, así lo veo yo. Ujú. Ok, gracias. Yo creo que con la ley como que obliga a las empresas a generar acciones concretas y de cierta manera protege un poco a las personas con discapacidad de discriminación y esas cosas, aparte de generar la Perfecto. cuota del 1%. Ujú. Muchas gracias, Victoria. Cristian, Cata. Obviamente la obligatoriedad, porque de alguna u otra manera, si no existe la ley, no se vuelve obligatoria, termina siendo algo como tan simple que es, en el fondo, el respeto, la igualdad, ¿cierto? Y que termina siendo obligado al final por la ley. Eh, También incentiva la inclusión, hace visibilización en el fondo también de las personas con discapacidad, eh, pero principalmente gestiona el cumplimiento de los derechos. Ya, perfecto. Efectivamente, nos permite que nosotros podamos amarrarnos de algo para que la inclusión sea efectiva. Entonces, porque si no existiera la obligatoriedad, no estaría la conciencia, no existiría una sensibilización. Nombren al menos dos leyes relevantes. La 20.609 y la 21.015. ¿Ya? La 20.422. ¿Ya? ¿De igualdad de oportunidades? Y la más importante, la 21.277, la gesta de inclusión. Muy bien. Ok, ahí tenemos todas las leyes. 21.690, la 20.422, 21.015, 21.275. ¿Qué roles tiene que, o no? ¿Cómo puedes garantizar un proceso inclusivo y respetuoso para las personas en situación de discapacidad? El lenguaje centrado en persona y no en discapacidad, ¿puede ser? Perfecto, sí. Podemos centrar el tema en el lenguaje, pero además para hacerlo más inclusivo, tenemos que procurar, ¿qué otras cosas?
El ajuste razonable desde el principio. Tengo anotado igual. El ajuste razonable desde el principio. Ujú. Ya, los ajustes razonables. Voy a cambiar. Los ajustes razonables, el que tengamos un aviso que sea inclusivo, que la entrevista también considere, ¿no es cierto?, no solo los ajustes, sino que las personas estén capacitadas o capacitarlas previamente, que después hagamos un proceso de inducción, que incorporemos, hay varias estrategias ahí a desempeñar. ¿Qué roles tiene que desempeñar un gestor laboral en la vinculación entre las empresas y las personas con discapacidad? Profesora, antes de Sí, continuar con esta pregunta, ujú, las estrategias comunicacionales igual corresponden ahí, por ¿o no? supuesto, sí. Ah, ya. Como yo comunico, tengo que tener que los avisos sean absolutamente que no solo sea un aviso a través del internet, sino que yo también pueda ocupar otras formas para convocar a las personas. Sí, súper bien. Muchas gracias, Naomi. ¿Qué roles tiene que desempeñar un gestor en la vinculación entre las empresas y las personas con discapacidad? Con la empresa creo que sensibilizar, capacitar a las jefaturas para cumplir la ley 21.015. ¿Ya? Gracias, Además, Victoria. ¿Cata? sectores, quien identifica también la postulación, la identificación de los perfiles, la adecuación del puesto de trabajo, y en el fondo la finalidad es garantizar la no discriminación. Ujú, gracias. Tenemos que ser un puente. Tenemos que generar que esta vinculación entre la empresa y las personas con discapacidad llegue a buen puerto, que las personas con discapacidad se puedan insertar laboralmente. Y para eso tenemos que propiciar todas estas acciones que permitan que las personas se incorporen y que además permanezcan. ¿Y qué beneficio le aporta a una organización promover prácticas inclusivas? ¿Qué nos aporta? ¿Por qué tenemos que promover las prácticas inclusivas? ¿Qué nos permite? Nos permite tener equipos diversos con más innovación, ¿Ya? mejor Ujú, reputación, creo yo, ya que las personas sí, se fijan si hay personas con discapacidad o no en la tienda y es como igual se sorprenden. ujú, El cumplir las leyes, ujú. eso creo. Súper. Cumplimos con la normativa, generamos una mayor diversidad, captamos talento, nos permite, por lo tanto, que exista un mejor clima laboral, una mayor satisfacción, una mayor credibilidad y se incrementa la producción. Ok, la idea es que ustedes después elaboren una propuesta y que lleven esto en un plan de acción. Entonces, esto es un caso, ustedes podrán ver después esta presentación, me la pueden enviar, no tengo ningún problema para después revisarla, pero lo más importante es que nosotros cuando estamos buscando el desarrollar esto es
que ustedes como gestoras no solo estén pensando en que están cumpliendo con la norma, sino que yo les decía al principio, son gestores y gestoras de cambio. Y para eso, diagnosticar es fundamental, que miremos la organización con total honestidad para que podamos identificar cuáles son las barreras que tenemos que trabajar, planificar para poder transformar todo esto en un plan que sea efectivo, implementar siempre desde el enfoque de derechos y gestionando todas las resistencias, todos los prejuicios que puedan existir y evaluar para poder tener con estos indicadores los resultados y ver si efectivamente tenemos que ir mejorando. Entonces, no es solo contratar, es importante que tengamos claro que es hacernos responsables desde las barreras. Ok, ¿qué errores frecuentes hay dentro de las evaluaciones? Es que respondemos, cuando les estoy hablando de la evaluación del curso, que no responden, responden desde la buena intención. Y acá lo importante es que ustedes tienen que tener un fundamento técnico y normativo. Todo lo que hemos estado viendo. No es solo lo correcto, sino que tienen que fundamentar. No mencionar la normativa, tenemos que reconocer la ley 20.422, 21.015, 21.275. Confundir accesibilidad con solo rampa. La accesibilidad es mucho más que eso y lo hemos visto, ¿no es cierto? Es física, es comunicacional, es tecnológica y también incluso tenemos barreras que tenemos que vencer a través de la accesibilidad que son eh, actitudinales. Centrar el problema en la persona porque estamos viendo desde el modelo social y por lo tanto ese es el enfoque correcto, no centrado en la persona. No proponer indicadores, tenemos que siempre plantear indicadores para poder evidenciar e ignorar la confidencialidad, que eso es fundamental en todo este espacio. ¿Ok? Lástima que terminó. Me gustaría saber con qué se quedan. Voy a bajar la presentación. Bueno, pueden seguirnos en nuestras redes sociales, por supuesto, pero me gustaría eh, escucharles, verles, saber qué les pasó. Dudas, consultas. No sé por qué tengo el dedo lento. Profesora, fue un curso de mucho aprendizaje, la verdad. Es mucho contenido, pero es de ese contenido interesante que tal vez te da deseos de seguir buscando. Bueno, yo creo que todas las cosas en la vida uno parte como un bebé y esto también creo que nosotros somos como un bebé en este aprendizaje. Falta mucho, pero también deja el compromiso a querer hacer un cambio, porque lo importante de esto es que el destino hace las cosas para generar esos cambios y si estamos aprendiendo esto no es porque sí, es porque a lo mejor hay una misión que tenemos que cumplir y traer más soldados a la misión porque por lo que estaba entendiendo falta eso. Faltan soldados para lograr ese 1% porque si no pasamos al 2, las únicas personas que sufren son las personas con discapacidad. Realmente no nos afecta directamente a lo mejor en nuestro ser, pero sí nos afecta socialmente y al estar afectada la sociedad de alguna otra forma nos choca a nosotros. Veo yo cotidianamente el estrés afuera, condiciones y ahora esto me saca otra venda más de lo que uno puede ver afuera y bueno, también está el sentir que si puedo hacer algo, lo voy a hacer desde mi gestión, desde mi cargo y desde lo que esté en mis manos. Y gracias, eso es, profesora, creo que fue muy bueno y ojalá más personas tuvieran la oportunidad de aprender esto. Muchas gracias, Naomi. Esperemos que así sea, pues esa es la invitación, que seamos cada vez más personas hablando de estas temáticas. Bueno, ante todo, dar las gracias. Es un gran paso el que estamos dando. Si bien es cierto, uno lo ve como que harta información, es harto papeleo que hay que hacer para poder llegar a incluir personas con discapacidad. Pero creo que no me equivoqué al querer
estar capacitado como gestor. Creo que es un buen desafío, es una buena meta, eh, y depende de uno en realidad de que esto se haga el cambio. Si no lo creemos, si no nos damos fuerza nosotros mismos para poder apoyar a la gente con discapacidad, a las personas con discapacidad, perdón, no lo va a hacer nadie. Entonces, de Mm. verdad, agradezco y como digo, sí, es grande el desafío, pero creo que lo podemos hacer. Así que De gracias. todas formas. Muchas gracias, Cristian. Cata, Victoria. Bueno, yo agradezco la oportunidad de haber podido participar en una capacitación así. Lo había mencionado durante el curso, pero lo quiero volver a mencionar, que en realidad es un tema que en lo personal no había visibilizado de una manera tan concreta, si bien uno siempre conoce que hay personas con discapacidad, desconoce un poco la forma en la que viven, en la forma en la que se desplazan, las condiciones, los impedimentos que tienen en el día a día. Uno se olvida de lo privilegiado que es de repente en tener todas las condiciones de no discapacidad. Eh, en todo ese sentido creo que ha sido un curso que me ha abierto los ojos, escuchando a mis compañeros y compañeras también lo veo de la misma forma. Creo que en el momento que uno lo puede visibilizar, hablar, estudiar, se vuelve tangible y se vuelve práctico también. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí, por ejemplo, me ha pasado estar ya mucho más atenta, ¿cierto?, a las condiciones en las que uno se desplaza, cuando va a un banco o cuando, no sé, va a cualquier parte de atención de público que uno dice, chuta, ahí una persona en realidad en silla de ruedas ni siquiera podría atenderse. Mm. Entonces siento que ha sido como es algo bien técnico, obviamente está suscrito por la ley, pero más allá de eso habla de una condición de humanidad, ¿cierto? De una condición en la que todos debemos vivir en un entorno más amigable, así que de alguna otra manera me siento muy agradecida de haber estado en el curso, siento que el curso ha sido sumamente completo, nos ha dado la posibilidad de retroalimentarnos, de tener esta capacidad también de reflexión que no siempre se da en las instancias de cursos formativos, así que lo agradezco a Alejandra, a la Fran también que estuvo unos días con nosotros, que yo creo que hace la distinción de esta capacidad, ¿cierto? De reflexionar un poco y de también nosotros mismos visibilizarlos y empatizar con las situaciones de discapacidad. Sin duda, yo creo que nos va a marcar a todos de alguna otra manera, independiente de quienes realicen la gestor de inclusión o no. Mm. Siento que obviamente el conocimiento ya se adquirió y eso también crea una reflexión y una formación distinta. Así que agradezco muchas estas instancias de tardes que hemos tenido. Te agradezco también a ti, Muchas Ale, gracias. por toda la paciencia con nosotros en el curso y la forma también que puedes darnos a exponer la visibilización de la discapacidad, porque siento que de verdad en mi caso ha tenido una sensibilización importante. Muchísimas gracias, Cata. Victoria. Bueno, sí, más que nada agregar a lo que comentaron los compañeros, que yo en este momento me siento como con la misión, como un tipo de agente con este cambio cultural y con muchas ganas de implementar muchas cosas en mi área de trabajo igual, que no se había visto, que no habían visiones de tales y bueno, siento que se me abren puertas y que necesito derribar barreras y formar herramientas para que sea como dicen nuestros compañeros, un mundo más justos para todos en realidad, porque hay cosas que uno no veía antes y ahora con su hermoso curso lo vemos, nos fijamos vemos de diferente manera al prójimo, por así decirlo. Así que más que nada agradecerle por el curso, mucho aprendizaje, aprendí demasiado, me dan, como le digo, muchas ganas de esta misión difícil. Así que me quedo con una frase que la escribí, la guardé,
que decía la inclusión no empieza con la contratación, empieza cuando la organización se hace responsable de sus barreras. Dice que Súper. son ajustes razonables igual a igualdad y no privilegio. Esa la guardé y la recalqué ahí en un cuadrito. Muy bien, me parece maravilloso. Así Bueno, que eso, me faltaron clases. Muchas gracias. muchas gracias. A ustedes, ya les dije, tenemos otro ensayo para poder poner en práctica. Les voy a enviar, entre comillas, una suerte de torpeo para que ustedes realicen y puedan. La idea es que yo les voy a dar ciertos tips y ustedes, en base a eso, desarrollen estas preguntas y puedan contestar. Si yo se las mando listas, no tiene ni una gracia. Váyanse a concluir el curso con la evaluación y pueden revisar esta presentación y me envían si quieren el caso para que lo podamos chequear. Y se les envía la certificación y después ustedes nos envían los antecedentes para que ya podamos empezar a hacer el proceso de certificación y acreditación. Les agradezco enormemente, espero que además de todo lo que dijeron hayan disfrutado, que no haya sido una tortura estas tardes de 6 a 8. Y para nada, muchas gracias. Y por supuesto que la idea es que podamos difundirlo mucho más. Nuestra idea es seguir haciendo este curso todos los meses porque creemos una necesidad. Este es un chiche que nosotros tenemos, porque claramente no nos hacemos ricas con esto, nos hacemos ricas con otras cosas. No, la verdad es que esto lo hacemos porque nos gusta, porque nos apasiona como todo y cada una de las cosas que hacemos. Así que partimos una nueva versión el 15 de junio para que ustedes también nos apoyen en la difusión. Y bueno, estamos con otro proyecto de la ITEA también en paralelo, más de todos los otros proyectos que tenemos, así que les vamos a invitar. La prueba y la que está en el trabajo, una semana, para que lo puedan desarrollar. Una semana nos envían y ahí los vamos chequeando y se les envía el certificado correspondiente y después vamos coordinando el proceso de certificación a quienes así quieran hacerlo por Chile Valora a través de las casas certificadoras que les vamos a remitir y ustedes deciden con quién que les acomode más. Así que eso, que tengan una excelente tarde, espero que estemos en contacto, un abrazo apretado y les extrañaré de 6 a 8. A ver si pueden prender la cámara para que nos saquemos una foto. Para terminar, una fotito de... Nos faltó la Gloria que hoy día estaba con su hija enferma. Menos mal que está abrigada. Mire que yo la veo ahí en polera, en pabilo y me da frío. No sé nada, si puedes prender la cámara. Voy a sacar una fotito. Trabajando la noche. O anda en el colectivo. Ok, voy a sacar la foto. 1, 2, 3. Voy a sacar otra por si acaso. Se la voy a mandar por acá. Una desordenada. Una desordenada. Sí, estamos muy tiesos. Muy tieso. Que cómo nos desordenamos sentados. Cuesta más, señor. Ok, ya listo. 1, 2, 3. Ya, un gusto haberlos Un conocido. abrazo. Un abrazo. Igual. Gracias. Que estén muy bien. Un abrazo. Chao, chao. Cuídense. Chao, chao.